Ondas de economía en ondas del meta. La producción departamental de petróleo aportó con 423.363 barriles promedio día durante febrero. El departamento aporta con más de la mitad de la producción nacional. Comparativamente con el año anterior es menos el 1,8%. La valorización de la referencia Brent sobrepasó la tendencia del precio fundamental. La cuota de mercado de los países exportadores de petróleo a la fecha no es suficiente con equilibrar la oferta. El jueves 2 de abril, la referencia de petróleo Brent cotizó en el mercado over the counter con $106 con 44 centavos. El precio de cierre en la jornada bursátil en New York a las 20 horas según el tiempo universal coordinado. El año comenzó con $60 con 64 centavos. La negociación intradía el 2 de enero y durante un mes, febrero, $66 con 14 centavos. El 2 de marzo, las opciones de compra, $79 con 49 centavos. El día 2 de abril con $104 con 44 centavos y desde comienzo de año hasta la fecha, $45 con 80 centavos. Así varió con 75,5% al alza un barril de petróleo Brent. Los contratos por diferencias en el primer trimestre variaron a favor de las opciones de compra con el cambio de precio inusitado y exponencial. El 24 de marzo con $95 con 93 centavos hasta alcanzar el 30 de marzo el máximo $107 con 83 centavos, distinto al precio fundamental entre junio de 2025 y enero de 2026. La tendencia a la baja con movimientos oscilatorios cada semana entre $5 y $2 aproximadamente. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, el día 2 de enero, el precio promedio de los integrantes era de $59 con 70 centavos, el 2 de marzo con $78 con 24 centavos, abril con $110 con 63 centavos, en el transcurso del año hasta la fecha, más $50 con 94 centavos y varió al alza con la valorización de 46%. La coordinación de mercado, los países de Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán reafirmaron en febrero la postura de pausar los incrementos hasta retornar gradualmente la producción a más de 1,6 millones los barriles de petróleo promedio día Brent entre noviembre de 2025 a marzo de 2026. En la 64 reunión de consejos ministeriales de monitoreo resaltaron la importancia de compensar las cuotas faltantes de mercado. Esperan voluntariamente incrementar de 706.000 a 850.000 barriles promedio día. En el simposio Perspectiva Energética enfocado a mejorar las decisiones, el 4 de febrero, mencionan en los fundamentos del mercado el reflejo de bajos inventarios ante el choque de oferta, la falta de provisión y retomarla en lo posible con más de 2,2 millones de barriles promedio días adicionales a las existencias. La Agencia Internacional de Energía el 30 de marzo expresó a los gobiernos responder ante la irrupción del suministro por el conflicto internacional en Medio Oriente, Golfo Pérsico y Estrecho de Hormuz. Ante la volatilidad y disrupción de la producción, los países comprometidos esperan la coordinación con producir más de 400.000 barriles promedio día, garantizar la provisión suficiente, la estabilidad de los precios, mientras siguen las expectativas de detener las confrontaciones o la intensificación de las acciones militares en la geografía extractiva. El mundo acumuló 105 millones de barriles promedio día en el 2025. En Colombia, el mes de febrero de 2026, la acumulación fue de 734.924 y significan el 0,07% en el mundo. El departamento con 423.363, el 0,04% de la producción mundial. La Organización de Países Exportadores de Petróleo aporta con 45 millones promedio día. La cuota de mercado internacional, el 42,9% de participación. Antes de las protestas civiles y guerra en Irán, el país producía aproximadamente 3.300.000 barriles promedio día. En la década de los 90, el precio oscilaba entre $14 y $20 aproximadamente. En el mes de septiembre del 2001, la cotización fue de $25 con 62 centavos, con la situación geopolítica en Afganistán a más de $100 durante un lapso corto hasta estabilizarse la formación del precio fundamental, sin la distorsión de la especulación. En el 2016, con el inicio de la extracción a partir de fracking en los Estados Unidos y más la oferta, el precio retornó a los $60, las oscilaciones con mínimos de $55 y tendencia a la baja. En la emergencia por la pandemia, el mes de abril de 2020 estuvo con $18 con 38 centavos, con la reactivación, la apertura comercial y la guerra en Ucrania
con $120, el máximo durante junio de 2022. Con la estabilización de precios y coordinación de la producción en el comercio mundial, la referencia Brent estuvo sobre los $60 en el 2025. En Colombia, la producción de barriles de petróleo promedio día durante 2025 fue 755.600 y en el 2026, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de 734.924, menos 2.675 barriles promedio día, varió menos el 2,8%. En el departamento de 427.979, de 427.979 a 423.363, menos 4.616, menos el 1,8%, representa el total nacional el 57,6%. El Meta produce más con el resto del país. En los municipios y yacimientos de extracción de petróleo, a Casillas con 93.603 a 89.292, menos 4.311, significan el 21,1% departamental de 2026. Castilla la Nueva con 61.484 a 57.953, menos 3.531, el 13,7%. Cabullaro de 28.385 a 15.319, menos 3.066, el 6%. Villavicencio de 10.780 a 9.718, menos 1.062, el 2,3%. Puerto López de 830 a 617 barriles por mediodía, menos 203, el 0,1%. San Martín de 312 a 338 barriles por mediodía, más 67, el 0,1%. Barranca de Upía de 1.907 a 2.080 barriles por mediodía, más 173, el 0,5%. Puerto Gaitán de 199.810 a 202.783, más 2.972, el 47,9%. Guamal de 30.968 a 35.224, más 4.357 y representan el 8,3% de la producción departamental febrero 2026. Esto es Ondas de Economía desde Villavicencio, Colombia. Que estén muy bien. Esto es Ondas del Meta.